Buenos días a este viernes, terminando nuestra semana. Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy comenzaremos hablando con el economista argentino Gustavo Lazzari, quien nos va a contar cómo fue que expropiaron los fondos de las pensiones en Argentina a propósito de lo que está ocurriendo aquí en Chile. Luego estaremos con el analista internacional Rafael Rincón para conversar sobre los ciberataques de Rusia, junto con la caída masiva de WhatsApp y de Facebook, sumado también al impacto internacional en la imagen de Chile. Y finalmente estaremos con el escritor Guillermo Parvex, quien además está realizando un curso sobre las relaciones limítrofes con Argentina en el Líbero. Y como ya lo hemos venido haciendo desde hace algún tiempo, durante el programa iremos recopilando las preguntas y los comentarios que nos mandan desde la red Líbero vía WhatsApp. Soy la periodista Magdalena Olea y esto es La Mirada Líbero en Agricultura. Muy bien, conectados, como dije ya, con el economista empresario argentino Gustavo Lazzari. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por llamar, Gracias a ti por estar conectados con nosotros en este espacio. A ver, a propósito de todo lo que está sucediendo en Chile, donde ya vamos por el cuarto retiro de pensiones, donde se ha hablado además de nacionalizar los fondos, quiero conversar con usted como economista, como argentino, para que nos cuente cómo se dio la expropiación de las pensiones en su país en 2008, donde 9,5 millones de argentinos tenían ahorrado cerca de 30.000 millones de dólares que fueron nacionalizados por la presidenta Cristina Fernández y que pasaron a ser administrados por el sistema estatal. ¿Cómo se dio esto, Gustavo? A ver, te hago un poquito de historia rápidamente. Vos sabés que Argentina tuvo un sistema de capitalización colectiva, que así se llamaba al principio, en la década del 50. Después se pasó a un sistema de reparto. Un sistema de reparto que era, nosotros lo llamábamos impuro, porque vos sabés que el sistema de reparto es, así como lo dice la palabra, un sistema en el cual los cotizantes al sistema aportan dinero y eso se le financia a los pasivos. Y el reparto puro es una formulita muy simple, que es la cantidad de cotizantes por el salario promedio por la alícuota impositiva. Eso te da un monto de dinero que se distribuye entre los pasivos y a cada uno una asignación de acuerdo alguna escala de cómo fue aportando o no aportando, es decir, no todo es igualitario. Pero, ¿cuál es el problema del sistema de reparto puro? Hacer un sistema de reparto visto de esta manera, que la cantidad de pasivos siempre aumenta, porque las mejoras en la medicina, la expectativa de vida va mejorando, y los sistemas de reparto se pensaron para cuando la gente vivía 45, 50 años en promedio, y ahora vive 90 en promedio, y la cantidad de cotizantes depende de las crisis económicas, depende también de los retiros, la gente se retira antes de trabajar, cotiza menos, y de las crisis que en la Argentina son tan frecuentes. Entonces, claro, vos tenés un ingreso que es incierto contra un gasto que es seguro, un ingreso que a veces es menguante contra un gasto que siempre es creciente, ¿ok? Por eso estos sistemas quiebran. En la década del 90, era el sistema, dado que además la Argentina había puesto una condición rarísima, que era que el resultante tenía que dar el 82% del salario, lo cual se generaba unos pasivos terribles porque nunca daba esa cuenta y la gente decía, no, yo aporté para que me den el 82% del salario vigente, me dan el 70%, por lo tanto hago juicio por la diferencia. En la década del 90, esos juicios se saldaron con un bono que incrementó el endeudamiento público, llamado bono de previsional, de consolidación de deudas previsionales, y fueron 20.000 millones de dólares que hubo que endeudar a la Argentina para saldar esas deudas. Y se pasó a un sistema de capitalización mixto. Como estamos acostumbrados en la Argentina, siempre hacemos los sistemas a la mitad. Los copiamos de Chile, pero con una base que se llamaba Prestación Básica Universal, PBU, Prestación Básica Universal, por el cual el sistema tenía una parte de reparto, en el cual a todos aportábamos a una bolsa de reparto que nos pagamos un poquitito, que era la PBU, la Prestación Básica Universal, sí, y el resto era capitalización individual. Hasta ahí todo bien. Claro. ¿Qué sucedió? La capitalización individual se fue invirtiendo casi igual que Chile, porque yo recuerdo el tema y hasta tenía los parámetros parecidos. Chile tiene un sistema mucho más flexible de dónde podían invertir las AFP, en Argentina estaba más sesgado a títulos públicos,
Pero bueno, se fue creando un mercado de capitales que en el fondo esa también era la intención del sistema, y fue capitalizando. Las críticas políticas, el tema de las comisiones y por qué ganan tanta plata, ese tipo de críticas bastante sin fundamento, ¿no? Porque las comisiones se miden sobre el stock, no sobre el flujo, es un error de concepto eso, pero bueno, en la Argentina pasó. Llevó a hacer una suerte de plebiscito en el año 2007, en el cual el gobierno dijo, señores, el que quiere se pasa al sistema de reparto instrumentado a través del Banco de la Nación Argentina. El 92% de la gente decidió quedarse en el sistema de capitalización, en su capitalización individual privada. Sin embargo, al año siguiente, exacto, en el 2009, la confiscación fue compulsiva. El 2008, ¿vos sabés ¿no? que sí? Fue el año 2008, ¿no? Cuando se hace esta expropiación de las pensiones. Espera, déjame poner en tema. Fue en el año, fue en un diciembre. Vos sabés que tengo ahora mi duda, 2008-2009. Porque ¿sabés qué? Fue después del conflicto del campo. Que esto fue a esto voy. Yo participé muy activamente en las marchas del conflicto del campo, y no tengo campo, ¿no? Pero me parecía tan increíble que Argentina pretenda cobrar impuesto a la exportación del 65%, que por eso el campo se rebela, y en marzo del 2008 hace una protesta muy fuerte que dura hasta julio, y la gana el campo, esa expropiación de hecho no se produce, y para mí fue en diciembre de 2000, ahora disculpame la duda, es cuestión de googlearlo, no está grave, pero al otro año, ponele, en el fin de ese año o al principio del otro, sucede que el gobierno expropia todas las FJP y nos pasa a todos el sistema de reparto, ¿ok? Claro. Y la gente, la plata tenía capitalizada, ahorrada en forma privada, no la consideró como plata propia, no hubo protestas. A mí me volvía loco, digo, ¿cómo puede ser que todos protestamos por el conflicto del campo sin tener campo y no protestamos por el conflicto nuestro teniendo nuestros fondos? Claro, ahora coincidió con coincidió con la crisis subprime, sí, ¿no? Una época también bastante confusa, que no sé si eso también facilitó de cierta manera la expropiación de las platas en Argentina. 30.000 millones de dólares se habían ahorrado para la jubilación en Argentina en esos años que usted nos cuenta también, Gustavo Lazari. Lo decís muy bien, pero la realidad es que en la Argentina hubo más confianza, y esto, aunque suena muy loco, porque tenemos toda la evidencia empírica para no confiar de esta manera, pero hubo más confianza en el Estado que en lo que podía dar las FJP. Y las FJP, de hecho, casi no estaban dando jubilaciones todavía. Era como un fondo acumulado y nadie sabía si lo recibía o no. Obviamente sí lo iba a recibir, y apenas empezaban las primeras, porque el sistema del 94, 2008 son 15 años, no tenía todavía mucha capitalización. No obstante, la gente lo aceptó pasivamente en forma como un rebaño. Fue muy impresionante, muy impresionante. Es más, ahora, todavía no hay protesta por eso y no hay una gran judicialización, claro, lo cual es gravísimo porque esa plata se perdió y Argentina sigue pagando, que esto es el dato objetivo de la realidad. La plata se la llevó el Estado y las jubilaciones son $100 en la Argentina. Sí, es el dato objetivo. Claro, claro. ¿No? Y con una agravante... Sí. Ahora, el sistema privado de pensiones en Argentina se había creado en el 94, es decir, llevaba 14 años de funcionamiento con 30.000 millones de dólares. Pero acá en Chile, las AFP funcionan desde el 1980, es decir, llevamos 41 años ahorrando, y en su minuto, o sea, antes, digamos, de los retiros de pensiones, estábamos hablando de cerca de 300.000 millones de dólares en las cuentas acá en Chile. Es decir, el ahorro en Argentina no estaba tan extendido como está acá en Chile, ¿no? ¿Usted cree que entonces que el caso chileno, si se llevara a cabo la nacionalización, sería más grave aún que el argentino? Mira, el caso chileno, para mí si sucede, es una tragedia no solo para Chile seguramente, pero para la región. Es un retroceso absoluto en los principios que tenemos que tener para que esta región alguna vez se desarrolle. Chile, pese a todos sus problemas y se pueden analizar, y yo no soy el experto en el tema, pero uno puede opinar, ha hecho una reforma extraordinaria, ha hecho un avance extraordinario en los últimos 40 años. Argentina en los últimos 40 años multiplicó la pobreza por 10, el Estado por 3 y los planes sociales por 20. Y seguimos creciendo la pobreza. El resultado de haber expropiado las jubilaciones son jubilaciones de $100. Y con el agravante, te quería decir,
que en la década del 90 la jubilación mínima de 150 o 200 dólares, que era muy poco dinero, la cobraba el 30% de los jubilados. Hoy lo cobra el 80% de los jubilados. Mire. O sea, es muy raro encontrar un jubilado que no cobre la jubilación mínima de 100 dólares. El sistema de reparto es un robo, pero no solo eso, sino que fueron pasados a un sistema que es una estafa. O sea, te pueden robar la jubilación, pero o los fondos acumulados, pero además lo metieron a los jubilados en un sistema que es una estafa, que los obligan a cobrar 100 dólares de jubilación mínima y máxima, o sea, de la jubilación promedio de la economía. No solo no deben expropiar los ahorros, sino que no deben estafar a los chilenos, porque lo que les dan a cambio es una estafa. A ver, yo te puedo robar tu plata y darte algo que no es una estafa, no, pero además puedo robar tu plata y darte una estafa. O sea, el problema de expropiar los fondos de jubilaciones es que para el futuro garantizan la estafa de los futuros jubilados y de los jubilados actuales. Claro. O sea, es realmente un tema trágico y tenemos que entender una cosa, que un país puede tener problemas y crisis de distribución de ingresos, de balanza de pagos, de inflación. Eso no justifica nunca el robo. Eso nunca, porque el robo es agregarle nafta al problema. En Chile, si sucede esto, lo que van a iniciar es unas décadas largas, porque después estas manchas no salen más, de inseguridad jurídica. Entonces, invertir en Chile el día después de la estatización de las AFJP, hay que hacer un kamikaze como los que vienen a invertir en Argentina. ¿Cómo vas a invertir en un país que les acaba de sacar la plata a la gente? Es una locura. ¿Usted cree? Entonces, se van a quedar solo con la inversión chilena, que va a ser menguante. Porque claro, va a empezar la fuga de capitales, la gente va a empezar a ahorrar afuera, lógicamente, porque nadie ahorra en la casa de Alibaba. ¿Me explico? Entonces, le pido y contás con mi humilde aporte, por favor, no hagan esa locura. Y para nosotros sería un gran retroceso, porque Chile, por ejemplo, con todas sus dificultades, porque no hay reformas sin dificultades. Capaz que el problema de Chile es haber creído que el mundo se convirtió en algún momento en una panacea. Eso no va a pasar nunca en ningún país de la historia. Bien. Siempre vamos a tener problemas. Pero salir de un problema robando sería una tragedia. Estamos conversando con el economista argentino Gustavo Lazzari sobre cómo fue el tema de las pensiones allá en Argentina. Usted nos está explicando muy bien todo lo que sucedió ahora y está haciendo una advertencia para nuestro país. ¿Usted cree que, dado lo que está sucediendo acá, el cuarto, ya estamos en la discusión del cuarto retiro de las pensiones, en fin, además se habla de nacionalizar los fondos, ¿usted cree que estamos siguiendo el mismo camino entonces que Argentina definitivamente, que vamos a caer en el mismo error? ¿Y cómo uno se puede dar cuenta? ¿Qué señales? ¿A qué señales tenemos que estar atentos acá de que se quiere echar mano a nuestros fondos para las jubilaciones, a los intereses que hay por detrás también? ¿Qué advertencias no debiéramos tener en cuenta, Gustavo? Mira, yo te voy a contar una historia rápida, no sé si tengo un minuto, pero una historia. Argentina venía en la década del 30 del siglo pasado, venía de 60 años de crecimiento ininterrumpido. Yo no puedo hablar porque no soy objetivo, porque me emociono cuando hablo de ese periodo de la Argentina. De un desierto hicimos un gran país en 50, 60 años. En el 30 nadie pensaba que la Argentina iba a empezar a retroceder. La realidad es que el retroceso empezó en la década del 20. Y vos cuando lees declaraciones de políticos, de funcionarios, proyectos de ley que no salían, no pasaban, pues decís, viste, bueno, no pasó, eran proyectos malos de estatizaciones, de intervención del Estado en la economía, intervención en la propiedad privada. Todos pensaban en aquel momento que Argentina estaba blindada. Y la realidad es que eso empieza a socavar como cuando en el asfalto vos pones una cuña y entra el agua, y el agua se congela y después va rompiendo más y después hace un pozo y después rompió toda la autopista. Bueno, esas declaraciones, yo las llamo declaraciones que no legislan pero tienen fuerza de ley. Entonces, cuando un político importante, yo no conozco el detalle chileno, te dice, no, vamos a estatizar porque es importante que la plata la maneje el Estado y no los particulares, más allá que eso es una falta de respeto en sí misma, porque nadie mejor que uno para manejar la plata de uno, pero bueno, eso se llama arrogancia fatal, al decirte Hayek. Más allá de eso, ya está sembrando una semilla. Yo obviamente no voy a prohibir que nadie opine, pero cuando vos me decís cuál es el indicador son las declaraciones, el silencio de los que se tienen que defender, el silencio de los propietarios,
Juan Bautista Alberdi decía, en Argentina, el que no se mete en asuntos públicos paga su pereza con su fortuna, y en Argentina hemos sido perezosos, por eso nos hemos empobrecido. Entonces, vos tenés en Chile, imagino que 5, 6, 10 millones de cotizantes, que defiendan su plata, que defiendan su recurso, es su propiedad privada, tienen que defenderla en declaraciones, tienen que defenderla en sus cámaras de comercio, en sus clubes de barrio, en los foros, en los partidos políticos, en las universidades, en los foros donde está. Nadie va a manejar la plata mejor que cada propietario. Ahora, y te digo algo, y me duele, esto, no digas que te lo dije, está el ejemplo argentino, o sea, querés un ejemplo de lo que no hay que hacer, es la Argentina, que durante años, a través de distintos mecanismos, le hemos violentado la propiedad privada y hoy no invertimos ni siquiera nosotros. No solo que no viene la inversión extranjera, no invertimos nosotros. Argentina tiene un ejército de 2 millones de desocupados, de 1 millón de desocupados escondidos en el empleo público, y tiene 7 millones de personas trabajando en la economía informal en condiciones infrahumanas. Tenemos el 10% de la población viviendo en condiciones africanas y la tasa de pobreza es 50%. Eso no fue casualidad. Eso es haber dejado entrar al Estado en las pensiones, al Estado en la propiedad, al Estado en los depósitos. Tantos hemos dejado entrado el Estado y tantos hemos desconfiado de la iniciativa privada que así estamos. Y te digo algo para que a veces Gustavo, hay que... Sí. Nos tenemos que ir despidiendo. Si quieres terminar la idea, aunque, claro, el llamado a no repetir el horror argentino está muy claro, ¿no? Y te termino una idea. Chile es una economía abierta, que es un ejemplo. Cuando vos tenés la economía abierta es como tener la ventana de tu casa abierta. Entran todos los problemas de afuera. Entra el ruido, entra el viento, puede entrar el frío, ¿ok? Pero entra la luz y entra la oportunidad. La Argentina decidió cerrar la ventana. Es bárbaro. No sabemos lo que pasa en el exterior. No sabemos, no entra el frío, no entra nada, pero no entra ninguna oportunidad. Y nos estamos autoconsumiendo, empobreciéndonos. Entonces, Dios quiera que Chile nos siga ese ejemplo. Ese mensaje para los amigos de... Muy bien, muy claro. Entonces, muchas gracias Gustavo Lazzari, economista argentino, por haber conversado esta mañana con nosotros acá en el programa. Un abrazo muy grande y mucho éxito, Gustavo. Igualmente, les mando un gran abrazo y a disposición. Muchas gracias. Chao.